tema de la deuda. Queremos ir ya haciendo todos los meses una charla mensual sobre diversos temas. Y en este caso tenemos al compañero Santiago, licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y miembro de ATAC también, y al compañero José Ignacio, licenciado en Psicología y activista de varios movimientos. Y bueno, daros la bienvenida aquí una vez más. Tenemos aquí latas por si queréis consumir a 50 céntimos, precio económico, y ayuda un poquito al SAT. Y bueno, sin más os dejo ya con ellos dos. ¿Se oye bien por ahí? Digo porque yo todavía estoy con una gripe, no me acabo de librar, pero creo que sí se nos escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que ni José Ignacio ni yo somos especialistas en un tema que normalmente se reservan los especialistas, sobre todo para confundir al público general, que es la intención última del 95% de los especialistas. Cualquier persona que tenga cierto interés en un tema, mientras no sea excesivamente técnico y la economía no lo es, pese a que lo presenten como tal, puede estudiar tranquilamente y tomarse el tiempo para contrastar los datos y aprenderlo. Eso es lo que hemos hecho tanto José Ignacio como yo, como muchos que no somos economistas ni tenemos ningún interés en serlo. Entonces vamos a tratar un tema que en principio es arduo, es complejo, pero nosotros no vamos a estar con esas zarandajas técnicas. Yo, por mi parte, trataré de explicar los pocos términos técnicos que voy a utilizar, que son los imprescindibles para comprenderlo, y me parece que nadie va a tener problema para entender lo que vamos a tratar, y en el caso de que a alguien le quede una duda, pues con levantar la mano y hacer preguntas. Esto no es una conferencia de unos señores de corbata que vienen aquí en plan doctores honoris causa. Somos gente como cualquiera de vosotros que nos hemos tomado simplemente unas molestias específicas en conocer este asunto que, para mí, por lo menos, es el más fundamental de la política española hoy día, igual que lo es de la griega, la portuguesa, la irlandesa, la islandesa y de muchos que van a venir detrás de nosotros. Desde hace aproximadamente un año o 2 años, más o menos desde el zapaterazo de mayo de 2010, desde que este señor se bajó con una maleta diciendo tengo un plan de FMI, con lo que muchos nos echamos a temblar. Los que hemos estudiado un poquito de historia sabemos lo que es un plan de FMI porque siempre es el mismo, nunca hay variaciones. Entonces uno enchufa el telediario y o la primera, segunda, o la noticia, o la tercera, o todo el telediario es una cosa que se llama prima de riesgo, de la cual nadie había oído hablar hasta esas fechas. Resulta que todo lo que sucede en este país, de repente, es que hay una deuda que no cesa de crecer y que hay que hacer todo lo posible para pagar esa deuda. ¿Habíamos oído antes hablar de esa deuda? Pues salvo los especialistas, como pueden ser los inspectores o técnicos del Banco de España o de Hacienda, me parece que nadie había ni tan siquiera oído mencionar un problema de deuda pública. ¿Me equivoco? De repente es el gran tema. ¿Por qué es el gran tema? Pues porque llegamos a 2007 con un superávit, es decir, el dinero del Estado tiene déficit si le falta y superávit si le sobra. Llegamos con un superávit, con un teórico sobrante de cerca de un 2%. En 2008 estalla la famosa crisis, que no es tal, es un estallido provocado por una burbuja especulativa. Además, aparece en el mismo sitio que en 1929, la crisis de 1929 se produce porque caen los precios de unos terrenos de Florida que habían sido especulativamente elevados, y en este caso es exactamente igual, es por unos terrenos de Florida del banco Lehman Brothers. Se produce la quiebra de Lehman Brothers y a partir de ahí comienza el gran agujero de la deuda. Empiezan a destaparse cifras de qué es lo que ha estado pasando. ¿Qué le ha estado pasando a España? Pues que desde las legislaturas de Felipe González, con mucha más intensidad en las de Aznar, y continuada esa política en la de Zapatero, pese a decirse 2 de ellos socialistas, los sueldos han ido a la baja,
los sueldos de los trabajadores. Todo el mundo recuerda lo que podía hacer con su sueldo hace 25 años y lo que puede hacer hoy. Todo el mundo sabe las escasísimas subidas de sueldo y, sin embargo, cómo ha subido eso que se dice comúnmente el precio de la vida, que técnicamente se mide como IPC, aunque es una trampa, porque están excluidas cosas fundamentales del IPC justamente para que no les salga demasiado gorda la gallina. Todo está trampeado. En las cifras públicas, estatales y de economistas, absolutamente todo está trampeado, unas más y otras menos. Entonces, esa bajada consecutiva durante varias décadas, sobre todo, como digo, con la ley de liberalización del suelo de Aznar, que fue acompañada de unas leyes laborales de flexibilización. Flexibilización siempre significa peores condiciones para los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? El trabajador medio comienza a endeudarse, la empresa comienza a endeudarse, se comienza a generar una burbuja de deuda para suplir con deuda lo que con los sueldos no se alcanza. A tal extremo que sobre la burbuja no tenemos que hablar, todo el mundo sabe lo que costaba una casa y lo que siguen costando todavía hoy porque no bajan artificialmente. De repente, pues llegamos a 2007 con ese superávit, estalla la burbuja y aparece que todo era broma, que todo el país está endeudado y en 2009, un año después del estallido de la burbuja, se ha pasado de un superávit del 2% casi a un déficit del 11% del PIB. El PIB, Producto Interior Bruto, es medido en cantidades de dinero lo que un país produce en bienes, en dinero, en trabajo durante un año. Es decir, sumamos todo lo que en España se produce en un año y tenemos el PIB. Bueno, pues respecto al PIB, en solamente 2 años se produce un déficit del 13% en total. Desaparece el 13% del PIB. ¿Por qué desaparece ese 13% del PIB? Pues porque Hacienda no recauda, al haber quiebras empresariales, al haber muchos más parados, hay muchos menos IRPF en Hacienda, y aparte se tienen que gastar más seguros sociales en paro, en coberturas para las situaciones de desesperación en que mucha gente entra. Lógicamente, si el Estado comienza a gastar más y aparte eso se acompaña de menos ingresos, es evidente que se dispara la deuda pública. Bueno, esta es la gran canción, la deuda pública. Tenemos una deuda pública fantástica, aquí no hay más que deuda pública, no hay otro tema, no hay absolutamente nada más de qué hablar. Y se nos cuentan cosas como que tenemos un 400% de PIB, es decir, 4 veces lo que todo el país genera en un año, de deuda total. La deuda total, ojo, porque se desglosa en 4 conceptos, que es deuda de las familias, deuda pública, deuda de los bancos y deuda de las empresas. De todas esas deudas, la pública, según el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es el organismo que hace de auditor de los bancos nacionales, pues según este auditor, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, la deuda pública en el año 2010 era del 16% de ese total de deuda, que esa es la que supone un problema. Y según ese mismo banco, ya a la altura de febrero de 2011 desglosa la deuda en interna y externa. Es decir, dentro del país hay una deuda, yo le debo a mi compadre, el del banco le debe al del bar, pero eso no es un problema, pues mientras nos debamos entre nosotros, pues sucede más o menos como en una familia. Yo te cubro aquí, tú te cubres allá, eso se va generando, no es un problema estructural. El problema es la deuda externa, la que se debe fuera, porque el señor de fuera no va a estar dispuesto a negociar lo mismo que va a estar dispuesto a negociar el del banco con el del bar habitualmente. Entonces, la deuda que es un problema, siempre en todos los casos que se hable de deuda problemática, es la externa. Y la externa, según este Banco Internacional de Pagos de Basilea, en febrero de 2011, todavía yo no he leído las cifras actualizadas de este año, es de 1.780.000 millones de euros. Esa es la deuda externa total de España.
de la cual la mayoría corresponde a los bancos. La deuda de los bancos creció durante el periodo de la burbuja inmobiliaria hasta el 2008 por 7, mientras que la del Estado no creció más que unos cuantos puntos porcentuales. El problema es la bancaria, no es la pública. Ahora vamos a ver qué ha sucedido con la pública. En estos años de la famosa prima de riesgo y de las famosas especulaciones, resulta que pasamos en 2008, el año de estallido de la crisis, contando antes de la crisis, de una deuda pública de 433.611 millones, lo que equivale al 39,8% del PIB, a una deuda a 14 de septiembre, es decir, hace unos días de este año, de más de 800.000 millones de euros, lo que equivale a un 75,9% de la deuda, del PIB, perdón. Es decir, hemos prácticamente duplicado en 4 años la deuda pública. Y ahora nos vienen recortes y recortes y recortes y recortes de todo, porque Zapatero pegó unos cuantos recortes, pero este gobierno es que es rara la semana que no decreta otro recorte, porque son por decreto ley, aquí no hay nada que negociar, precisamente con el argumento de que hay que pagar la deuda. ¿Se está reduciendo la deuda? No, sigue creciendo. Sigue creciendo a razón, haciendo la media, de 3.000 millones de euros semanales. ¿Por qué crece la deuda? Pues lógicamente el Estado, al tener tal deuda, no tiene ninguna liquidez. ¿Qué hace cualquiera cuando tiene falta de liquidez y necesita pagar? Recurre a un nuevo préstamo. Eso hacemos con esas famosas subastas que nos anuncia la prensa los jueves muy bufano. Hoy ha ido muy bien la subasta, hemos colocado 3.000 millones, ha ido genial, lo hemos colocado al tanto. Bueno, todas esas subastas de la deuda tan alabadas no suponen más que un endeudamiento que sigue siendo masivo, sigue siendo del orden de 3.000 millones de euros semanales. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto del Estado del año pasado, de 2011, hay variaciones en las cifras, según uno consulte un BOE, consulte el BOE que corrigió un poco las cifras, pero son cifras que, aunque tengan variaciones en unos miles de millones, son exactas. Una de BOE, por ejemplo, es de 315.663 millones de euros. Eso es lo que el Estado tenía en 2011 asignado para gastos. Bueno, de esos 315.663 millones de euros, para que nos hagamos una idea del problema de la deuda, en pensiones se gastaron 115.825, en seguros de desempleo 28.805 y en intereses de la deuda pública, en intereses, sin tocar el principal, 27.400 millones de euros en intereses. Porque aquí chocamos ahora con el problema. Vamos, antes de chocar con ese problema, a hablar un poquito de esa especulación. Se dice constantemente, estamos oyendo hablar de especuladores, sobre todo a esta gente que los economistas de derechas o fachas suelen llamar economistas rojos, desfasados, neokeynesianos, todo ello con un fin despectivo, aludiendo a que esas supuestas especulaciones del mercado son falsedades. Bueno, esos señores o no se enteran o no les da la gana enterarse. Las especulaciones contra la deuda pública son constantes, por una razón, porque los que venden deuda pública, que es el Estado, la venden a un precio, y los que compran tienen muchísimo interés en que el interés, precisamente, de esa deuda sea lo más elevado posible. Es decir, si yo te compro tu deuda al 5%, estoy encantado, pero si te la compro al 20 y algo, como está hoy día la de Grecia, estoy más encantado. Porque es que aunque no llegue a cobrar el principal de la deuda, es decir, lo prestado, solo con los intereses ya me voy a forrar, aunque no te llegue a cobrar la deuda. Lógicamente, ese es el truco de la quita griega. La quita griega, han reducido no sé cuánto % de la deuda. Mentira, se lo han cobrado ya en intereses.
ahora te vienen con que te lo reducen. Mentira, con esa reducción van a seguir cobrando el principal, más todavía parte de los intereses. Entonces, por supuesto que la especulación contra la deuda existe. Y voy a poner un ejemplo concreto, y además voy a mencionar una institución española que se hizo las orejas con ese asunto. Exactamente, el 16 de junio de 2010, Deutsche Bank, que es el propietario de Correos, el banco más potente de Alemania, especula contra el IBEX 35 de España por valor de 800 millones de euros. ¿Cómo se hace esa especulación? Muy fácil. Se compran títulos, se compran acciones y se ponen a la venta tirándolas a la baja. Eso crea una alarma y esa alarma da al mercado la sensación de que esos valores se precipitan, con lo cual todo el mundo suelta esos valores, se va ese valor a la baja y lógicamente eso pasa, traducido a los términos económicos, a el país se hunde, la próxima subasta de deuda va a ser más caro el interés, ya que se hunde el país, no nos guiamos del país, vamos a pedir más por el interés de la deuda. Deutsche Bank es comprador de deuda española, uno de los más grandes. Bueno, pues de esos 800 millones de acciones que tiró Deutsche Bank el 16 de junio de 2010, solamente 592 de ellos eran contra el BBVA, para que el valor de BBVA bajase, precisamente atacando a los bancos, porque es el punto más flojo. Si los bancos son inestables, cualquiera se fía de la deuda que emite ese país. Esto el 16 de junio de 2010, con el conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la encargada de inspeccionar estas operaciones, y una carta remitida por Deutsche Bank, existe la carta, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que por favor mantenga confidencialmente esas operaciones. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en vez de defender los intereses de su país, guarda silencio sobre la cuestión, por lo cual esa especulación se volvió a repetir varias veces. Este es un caso concreto de un día concreto, y la complicidad de una institución reguladora española contra la propia deuda de España. ¿Por qué? Porque al señor de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como al del Banco de España, le importa tres pepinos el país. Lo que le importa es la comisión que se va a llevar por ganarse. Eso es. Cuando se producía este endeudamiento masivo, en el año 2006, siendo ministro de Hacienda y Economía, o Economía y Hacienda, Pedro Solbes, un neoliberal en toda la regla, disfrazado de socialista, los inspectores del Banco de España, hay una asociación de inspectores del Banco de España, le remiten una carta a Pedro Solbes expresándole su desacuerdo absoluto, con esas palabras, con la política que está permitiendo de endeudamiento para el país desde el Banco de España Jaime Caruana, que era entonces el gobernador del Banco de España. Y le expresan a Solbes lo siguiente: el endeudamiento que está permitiendo este señor es insostenible, hay que corregirlo como sea. Solbes recibe la carta, se hace el orejas y continúa la fiesta, sin ningún problema. Es decir, avisos de los técnicos, de los funcionarios técnicos, que sí saben las cifras, a los políticos los ha habido constantes, hasta una carta de la Asociación de Inspectores del Banco de España. Pero los políticos no tienen ni el menor interés en llevar el país adelante, porque lo que les interesa a ellos es tener a su consejero en tal caja, su comisioncita en tal sitio y a fulanito colocado donde no sé qué. Y si meten mano a todo eso, se les acaba la fiesta. ¿Qué estaba sucediendo en los bancos mientras? Especialmente en las cajas de ahorros. Pues que las cajas de ahorros tenían unos consejos de administración que daban créditos a troche y moche en cada comunidad a su afinidad ideológica. En Valencia, la CAM fue el banco del PP, aquí Caja Jerez, cuando existía, fue el banco del PSOE. Han desaparecido deudas de los ordenadores de Chávez, de Caja Jerez, todavía podéis investigar en gente de Caja Jerez que lo saben. Han desaparecido deudas de Izquierda Unida, de Caja Jerez, de Caja San Fernando, del PSOE, y te cuento, por ejemplo, del PSOE. A los 2 días del decretazo de Zapatero, del plan del FMI, el Banco de Santander le anula la deuda de 16 millones de euros que todavía tenía desde la época de la campaña del sí a la OTAN, que primero era que no y luego era que sí. Bueno,
pues tenía 16 millones todavía de euros, 2.000 y pico millones de aquellos, pendiente con el Santander. A los 2 días del decretazo, que salió él allí sentado en la Moncloa diciendo que Chachi, que estaba de miedo lo que había hecho, desaparece esa deuda. Es decir, la complicidad entre la política y los bancos es absoluta, permanente, descarada y perfectamente documentable, tanto se quiera. Por eso no hay intervención del Banco de España, por eso no hay intervención de la Comisión del Mercado de Valores contra especulaciones, contra el IBEX o contra valores españoles, y por eso durante muchos años aquí se ha hecho orejas todo el mundo. ¿Quiénes estaban de consejeros en las famosas cajas? Bueno, pues aparte de los técnicos, de vaya usted a saber qué, porque alguno ha confesado que no sabía ni a qué iba, eso sí, cobraba, y bien, el que confesó que no sabía ni a qué iba. Bueno, pues todos estos tenían políticos al mando. ¿Quiénes eran los políticos en las cajas? Según la zona, el PSOE, partido número 1 en representantes en las cajas, el PP, partido número 2, Izquierda Unida, partido número 3, y comisiones y UGT tenían, por lo menos que yo haya visto, 54 representantes en las cajas de ahorros. Todos silbando al viento ante lo que veían. Absolutamente todos. ¿O alguien ha oído a un consejero decir, yo no estoy de acuerdo con esto? ¿Qué está pasando aquí? Al revés. Hace nada, el señor este tocho del bigote se ha descalzado diciendo que le parece estupendo el rescate de los bancos. Me parece formidable. Porque es que si dice lo contrario, es abrir la caja de los truenos y empezar a ver qué hacían. Entonces, lo primero es, vamos a dejar muy claro que quienes se han tenido que ocupar de regular estas cosas eran cómplices de los culpables, como poco, si no culpables. ¿A qué se dedicaban en las cajas? Bueno, pues a conceder créditos para el aeropuerto de Castellón, 150 y tantos millones que costaba, sin licencia de vuelo, con los informes técnicos en contra, por la proximidad de aeropuertos catalanes o valencianos, y ojito, que es que el aeropuerto de Castellón hoy sigue siendo un sitio para que pasen los conejos, pero vale entre 6 y 8 millones además el mantenimiento, porque es que hay un director del aeropuerto de Castellón, y hay un halconero del aeropuerto de Castellón, y hay un tío que barre las pistas. 6 y 8 millones en un aeropuerto en el que, como se choteaban hace poco, han llegado antes a Marte que al aeropuerto de Castellón. Aeropuerto de Castellón, voy a ver más ejemplitos por ahí. 150 kilos más 6,8 de mantenimiento. Aeropuerto de Huesca, sitio, por favor, concurrido turísticamente donde se vea, 40 millones. Aeropuerto de Lérida, otro sitio que el turismo lo tienen que desplazar porque no les cabe, 100 millones. Aeropuerto de Ciudad Real, Caja Castilla-La Mancha, un señor socialista, 1.000 millones de nada en este caso, aquí anduvieron sin tonterías. Propietario del 68,8% de las acciones del aeropuerto, Caja Castilla-La Mancha. Consejeros de Caja Castilla-La Mancha, no vamos a ir solo contra los socialistas, el marido de Dolores de Cospedal, que era un señor que, como todos los consejeros de la Caja, tenía la costumbre de pedir créditos que no devolvían. Los consejeros de las cajas han pedido los créditos que les han dado la gana en las cajas a interés cero, pero además han tenido los santos cojones de no devolverlos todavía, a día de hoy. Yo no sé de devoluciones de consejeros. El marido de Dolores de Cospedal, la señora esa de la austeridad y los cristos en Toledo. Bueno, lo de las cajas, claro, ¿qué pasó? Se destapó la perdiz, todo inversiones ruinosas para nosotros, porque el tipo que construyó el aeropuerto de Castellón, ese se lo llevó tieso, y el de Huesca igual. Aves, aeropuertos, autopistas, tenemos en proporción, me parece que somos el país número 1 en líneas de alta velocidad, tenemos más que Alemania, me parece que andamos como por China, una cosa por el estilo. El problema es que esto es una provincia, una esquina de China. Todo eso con informes de técnicos en contra. Claro, se hace un AVE, como el que se acaba de cerrar, que iba de Madrid a este sitio tan exótico, Teruel, me parece que era. Terrenos que se tienen que pasar para el AVE, que el marido de Esperanza Aguirre. Joder, qué casualidad. Claro, tengo un terreno de mierda que no me vale ni para que pasen las cabras y de repente, peta, se revaloriza, me lo llevo, ahí te queda el AVE. Con todos los informes técnicos en contra, en todos los casos. ¿Qué sucede? Bueno, los políticos actúan de su manera. Yo monto la obra, me lo llevo en la caja, se lo lleva mi compadre, se lo lleva el otro, y ahí te queda la deuda pública.
Bueno, por supuesto, eso necesita una auditoría, pero eso es una cuestión bastante prolija, bastante un grupo de especialistas que tienen que auditar específicamente todas esas cosas y determinar cuál de esa deuda es ilegítima. Pero vamos a entrar en la ilegítima a secas, que es la de un informe que voy a leer aquí. Hay un informe sobre deuda ilegítima que se molestó en hacer un señor que se llama Agustín Turiel Martínez, inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado, o sea que este controla las cuentas del Estado desde cualquier punto, porque es desde inspector de Hacienda a auditor de sus cuentas, las del Estado. Este señor redacta un informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central, no habla ni de las autonómicas, del Estado en España, en 2010. Y entonces dice, definición de deuda ilegítima, que da Turiel, la contraída por el Estado no para sus gastos corrientes, sino para el beneficio de terceros mediante préstamos o adquisición de sus bienes. Es decir, si yo soy el Estado, yo puedo pedir un dinero para mis gastos, pero puedo pedir un dinero para prestárselo a otro tercero que no es del Estado, o para comprarle a él un banco quebrado, una carretera quebrada. El tema, la verdad es que yo estoy tratando de acotarlo porque es para hablar y no parar. Pero ¿se entiende ese concepto? Dinero prestado por el Estado no para sus gastos ni sus beneficios, sino para dejar a otro tipo, a un banco o a comprar, por ejemplo, pues bienes de un banco que no valen nada. Bueno, Turiel hace un análisis súper detalladísimo en 30 y tantas hojas y estoy hablando de 2010, de la deuda que el Estado ha contraído así, para prestar a terceros. En 2010 son 120.842 millones de euros, un 12% del PIB. En 2010. No estamos hablando ni de ese famoso banco malo, ni de los 100.000 millones de euros que se han pedido de rescate, este de Guindos y el otro mongolo, iba a decir. No estamos hablando por lo menos de otros 150, 160.000 millones, ¿eh? Estamos hablando a 2010, y ya en 2010 son 120.842 millones según Turiel. A día de hoy esa cifra está duplicada como poco, porque cuando Turiel está analizando en 2010 esas cifras, está hablando de un FROB, de eso que se inventaron con Zapatero, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que había que rescatar a los bancos. Estaba hablando de 9.000 millones de euros de FROB. El último decreto que amplía las cantidades que tiene el FROB para disponer para los bancos habla de 120.000 millones máximo. Es decir, esto puede estar muy a gusto entre los 250.000, 300.000 millones de deuda que no es nuestra, que es de unos bancos a los que se nos está endeudando a nosotros para prestárselo a ellos. Eso es deuda ilegítima, por lo menos en esas cantidades. Insisto, yo estoy haciendo una síntesis muy resumida, traduciéndolo conforme a lo que soy capaz de entender para gente común. Me parece que se me entiende, ¿verdad? Todo esto es más técnico, tiene más vueltas y hay que pasar por una auditoría para una cosa así. Esto es muy general, pero por general que sea, es preciso las cifras que estoy dando. Bueno, resulta que el discurso para justificar que tenemos que pagar esto, Montoro acaba de decirlo otra vez, que todos tenemos que perder, me ponen negros estos tíos cada vez que los veo, es lo de sistémico. Aquí de repente salió que el banco es sistémico. No hay churrerías sistémicas, pero hay bancos sistémicos. Un banco sistémico se dice que es aquel que tiene tantas ramificaciones en la economía que si quiebra se lleva por delante la economía de un país. Banco sistémico, Bankia era sistémico. No sé si era sistémico o no, aquí se nos contó que es sistémico. Mentira, ahora yo leo aquí un pequeño informe que circula en vídeo, muy bien hecho, de un señor que se llama Francisco Villuela, que es director de una agencia de inversiones, de Independent Advisor. Eso es una agencia de inversiones, o sea, ese señor ni es un comunista pirao, ni es un sindicalista con ganas de dar guerra, ni es ningún tipo de rojo. Es más bien un señor muy de derechas, muy neoliberal, que se dedica a asesorar cómo forrarse a gente que se quiere forrar. Es decir, es una opinión nada tendenciosa
beneficiosa para nosotros, sino que podríamos decir es del bando contrario. Bueno, Francisco Villuela dice, ni una entidad en España es sistémica, ni una sola, para empezar. Y segundo, el Estado debería dejar quebrar todos los bancos que ha rescatado, al no ser sistémicos, para empezar, en mi opinión, aunque lo fueran. Pero bueno, respetando ese dogma del sistémico, debería dejar quebrar todos. Y además, una quiebra se hace en este orden. Primero quiebran los accionistas, es decir, propietarios de una parte del banco, que es un accionista. Segundo, quiebran los inversores en una cosa que se llaman bonos subordinados, es decir, tipo de inversión que depende que tú lo cobres, si sobra dinero o no, no vamos a entrar en esos detalles. Tercero, quebrarían los inversores en bonos no garantizados. Y cuarto y último, quebrarían los depositantes. Es decir, si nos ponemos a quebrar un banco, primero quiebra el dueño, después quiebra el señor de una cosa que se llama bono subordinado, después habría que seguir arrancando dinero al de los bonos no garantizados y por último habría que recurrir al señor de los bancos. Bueno, lógicamente todos estos señores han puesto unas cantidades en los bancos, que son las siguientes. Accionistas. Los accionistas tienen en España en total en los bancos 400.000 millones de euros. Inversores de bonos subordinados tienen en total en España 100.000 millones de euros. Inversores en bonos no garantizados tienen en total en España 200.000 millones de euros. Total, 700.000 millones de euros para que puedan pagar la quiebra de los bancos. No, se saltan el proceso y directamente para nosotros. ¿Es ilegal o no es ilegal esa deuda? No solo es ilegal como está contraído, sino que es de una jeta tremenda, porque es que encima hay 700.000 millones de euros para llevar esa quiebra en metálico. Ahí los tienen, y si no los tienen, que los pinten, porque teóricamente los tienen. Bueno, una vez contado así, por encima ligeramente, que existe una deuda legítima que no es de menos de 250, 300.000 millones de euros, que tenemos 700.000 millones para acometer esa quiebra, es evidente que debe ser un objetivo de cualquier persona con sentido común no permitirse atracar de esta manera. ¿Por qué se nos recorta educación? Para los bancos. ¿Por qué se recorta todo tipo de servicios sociales? Para los bancos, para los bancos, para los bancos. Todo lo que se hace para meter a los bancos. Bankia, 23.500 millones de euros el otro día, porque ahora ya salió otro diciendo que son 26.000. Y al final cantarán que son 70 o 80.000, que debe ser lo que de verdad tienen de déficit, tienen de agujero preparado. ¿Cómo? Mediante esas inversiones ruinosas, mediante los pedazos de sueldos que se han estado llevando, porque se lo han estado llevando todos crudo, mientras iba la quiebra. Y, lógicamente, todos estos encalones a la deuda pública, lo veis que van acompañada la noticia de ese déficit bancario a las 2 o 3 semanas con otro recorte. Es decir, todo lo que se nos está robando con toda la jeta es para esta gente, para estos accionistas, para estos banqueros que no han palmado todavía ni un duro. Y aquí tienen 700.000 millones a disposición. Es evidente que existe una complicidad absoluta de la clase política enterita, diga lo que diga, menos algunas excepciones como Alberto Garzón. Es evidente que existe una complicidad con el poder financiero, porque si no, habrían decretado la quiebra y habrían dicho los 400.000, pero es que con los 400.000 ya está salvada la situación, no habría que llegar ni a los bonos subordinados, ni a los no garantizados, ni mucho menos a los pequeños inversionistas, a los pequeños depositantes. Bueno, Alberto Garzón sí hace una excepción, porque es el único tipo que desde Izquierda Unida está diciendo que hay que hacer una auditoría de la deuda y nacionalizar los bancos. El único. Porque ya digo, Tocho desde sus comisiones ha dicho que de miedo. El otro ya no dice más que dónde está la puerta para que no se le vea, no aparece. Y los demás, pues sigan al viento. Claro, ¿qué van a decir en Izquierda Unida gente como Moral Santín, que era el consejero mejor pagado de Caja de Madrid? El tío que más cobraba en Caja Madrid, cerca de 500.000 euros anuales, era el representante de Izquierda Unida, que como es un pájaro que hasta en Izquierda Unida cae mal, tuvo sus problemas, pero inmediatamente saltaron a salvarle el puesto, ¿quién? Los consejeros de comisiones obreras que había en Caja Madrid. O sea, no se salva ni Dios, eso lo tenemos que tener muy claro. Esto es una casta política y financiera contra el resto del país.
Y hasta que no lo tengamos así de claro, nos la van a estar jugando. ¿Qué hay que hacer ahora? Hablar constantemente de esto y promover una auditoría de la deuda hasta llegar al impago, como se ha hecho en más de 120 ocasiones, desde 1800 aproximadamente hasta 2010, en que han quebrado México, Haití, Grecia, España varias veces. España fue el primer país en quebrar, quebró en 1557, tenemos récord, somos la primera nación en quebrar, y tenemos récord también en número, lo hemos hecho 13 veces ya. O sea que en la 14, cuando ven, no, que no se puede quebrar, oiga, que se lo está usted diciendo a los campeones de quiebras mundiales. España es el país que más veces ha quebrado. No nos diga que no vamos a ganar la medalla cuando nos hemos llevado todas las Olimpiadas ya. Es impresionante, vamos. Entonces, llegar a una auditoría de la deuda, llamar a la gente de la Comisión de la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que intervino en Argentina, que intervino en Ecuador, que intervino en Haití, y llegar a la anulación de esa deuda como si tenemos que salir a tiros por la calle, porque es que el resto es que nos van a robar hasta las pestañas, porque les han pagado. ¿Ha quedado más o menos claro? Te hago una pregunta con respecto a lo que has dicho. ¿Quién sería el órgano ideal para hacer esa auditoría? Esa auditoría en Grecia se está haciendo ahora, en Portugal se está empezando ahora. Para mí el órgano ideal es esta asociación, que por cierto está mucha gente ya tan metida, el ITUCEN, por ejemplo, que es la Comisión de la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que crea una comisión ciudadana con expertos. Alberto Garzón sería una persona ideal para estar en esa comisión, Carlos Taibo, es decir, los hay, economistas independientes. En Ecuador fue una comisión de 18 personas, por ejemplo, Alejandro Olmos, que trabajó en la deuda de 2001 de Argentina, que ha sido el mayor impago de una deuda externa hasta hoy. Trabajó Alejandro Olmos, con David Toussaint, trabajó en la de Ecuador, es decir, hay expertos de sobra. Una comisión ciudadana independiente que puede promover, por ejemplo, una cosa como el SAT o Izquierda Unida, si tiene de moles, que ya digo, en Izquierda Unida alguna voz discordante hay, pero tienen, para callárselas, tienen todas las razones. Y eso es una cosa que va a encontrar la oposición frontal, por supuesto, de todo el Parlamento, salvo el caso de Izquierda Unida. Va a encontrar la oposición frontal porque es que levantar las cuentas del Estado es ver lo que han hecho ellos. Y lo que han hecho no es para contárselo a los niños.